Apuntadores, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast. Soy Ricardo Galán desde Bogotá. Esta historia empieza con la publicación de dos videos en la red social de TikTok. El primero por parte del presidente de la Comisión Séptima de la Cámara, el actor Ahmed Escaf. ¿Sabías que las EPS ganan más plata cuando no hacen su trabajo? A ver, te explico. Las EPS funcionan como una aseguradora. Sí, así como cuando pagas el seguro de tu carro o de tu moto. Te choques o no, igual tienes que pagar. Pero a la aseguradora le conviene que tú no te choques, porque si pasa, ellos tienen que responder. En la salud pasa igual. Te enfermes o no, la ADRES, que es la entidad encargada de manejar el dinero de la salud, le transfiere a las EPS el dinero que vales tú para el sistema, entre 1.121.000 pesos y 1.777.000 pesos por año por cada uno de nosotros. Si te enfermas, las EPS pierden porque tienen que invertir plata en ti, que se traduce en prestaciones económicas o asistenciales, que es atenderte. Y si no te enfermas o no usas el sistema, ellos ganan. Después de saber esto, ¿aún tienes duda de por qué hay que cambiar el sistema? El video, que evidentemente pretendía o pretende defender la reforma a la salud, contiene algunas imprecisiones que corrigió también en TikTok el exministro de Salud, Fernando Ruiz. ¿Sabías que las EPS ganan más plata cuando no hacen su trabajo? Las EPS funcionan como una aseguradora. Sí, así como cuando pagas el seguro de tu carro o de tu moto. Te choques o no, igual tienes que pagar. Representante, de cada 100 pesos que en el año pasado el gobierno dio a las EPS para cubrir la salud de los colombianos, se gastaron 94 pesos pagando atenciones de salud. Enfermes o no, la ADRES, que es la entidad encargada de manejar el dinero de la salud, le transfiere a las EPS el dinero que vales tú para el sistema, entre 1.121.000 pesos y 1.777.000 pesos por año por cada uno de nosotros. Usted se pregunta qué pasaría si usted, durante ese año al que se refiere, Dios no lo quiera, le da un cáncer que cuesta entre 30 y 300 millones de pesos al año el tratamiento. ¿Quién paga esos 298 millones que hacen falta para recuperar su salud? No los paga usted, no los paga la gente, los paga la EPS. Ese es el nivel de protección financiera que hoy tenemos los colombianos y es lo que este engendro de reforma a la salud quiere acabar. Si te enfermas, las EPS pierden porque tienen que invertir plata en ti, que se traduce en prestaciones económicas o asistenciales, que es atenderte. Y si no te enfermas o no usas el sistema, ellos ganan. Representante, no hay que tomar posición sin haber tenido información y sin haber dado un debate a profundidad. Ese es el debate que necesita esta reforma y es una responsabilidad histórica para todo el Congreso de la República. Aquí los colombianos nos estamos jugando la vida. Como el video del exministro se convirtió en viral, el presidente Gustavo Petro decidió meterse en la pelea y salió en defensa de su escudero. Para eso utilizó su arma de comunicación favorita, Twitter. Entonces publicó dos trinos acompañados de sus respectivas fotografías. En esos trinos, el presidente acusa al exministro Ruiz de haber dejado en ruinas y totalmente abandonados hospitales en Antioquia y Chocó, en sitios que no especificó. Y en uno de ellos escribió lo siguiente: este es el estado de los hospitales en los municipios excluidos de Antioquia, pero no nos quieren convencer que tenemos el mejor sistema del mundo. Empecemos por dejar de engañar a la gente.
Empecemos por dejar de engañar a la gente. ¡Wow! La frase sonaba poderosa, poderosísima, hasta que el exministro Ruiz le contestó con pruebas en la mano. Le explicó que lo estaban engañando, que esos hospitales en realidad no quedaban en algún municipio de Antioquia, sino en Caracas, Venezuela, y aprovechó para echarle un vainazo. Allá es donde nos quiere llevar la reforma que propone el Ministerio de Salud. Entonces el presidente contraatacó y publicó otro trino con otra fotografía, esta vez de la revista Semana, con un titular que hablaba de un hospital en el Chocó. Pero tampoco. Resulta que sí, la foto corresponde a un hospital en el Chocó, pero por allá en 2016, cuando el ministro Fernando Ruiz ni siquiera estaba pensando en que algún día iba a ser ministro. La conversación poco a poco fue ganando adeptos de lado y lado. Algunas personas empezaron a publicar en Twitter también imágenes de las fotografías más recientes de ese hospital que lo muestran a todo dar. Algunas personas contribuyeron con otras imágenes de los hospitales Pablo Tobón Uribe de Medellín, la Clínica Valle de Lili de Cali y la Fundación Santa Fe de Bogotá, como reprochándole al presidente que ese tipo de instituciones es las que quiere deteriorar. Pero el presidente es terco y entonces acudió a otro argumento para desacreditar esas fotografías. Dijo que esos hospitales, esas clínicas tan lujosas, están ubicadas en barrios ricos de sus respectivas ciudades y que fueron construidas con los dineros públicos de la salud y que eso es lo que hay que corregir porque a esos hospitales no tienen acceso sino los ricos. Otra vez se equivocó el presidente porque resulta que los 3 ejemplos son de fundaciones que construyeron con donaciones privadas esos complejos hospitalarios, hoy orgullo de todos los colombianos. ¿Quién ganó o quién perdió? Creo que este testimonio de un ciudadano de a pie nos puede dar una señal de qué está pensando la población. Empecemos por dejar de engañar a la gente. Así cerraba Gustavo Petro un trino el día de ayer en el que salía exactamente esto. Con estas fotos decía, este es el estado de los hospitales en los municipios excluidos de Antioquia. Pero nos quieren convencer que tenemos el mejor sistema de salud del mundo. Resulta que el exministro de Salud Fernando Ruiz le salió al paso y le demostró que las fotos de los hospitales que estaba mostrando eran de Venezuela, modelo precisamente al cual nos quiere llevar él con sus políticas económicas y de salud. Pero la cosa no terminó ahí, todo el mundo se le vino encima por las fotos falsas y él decidió responderle a Federico Gutiérrez, entonces le pone este trino. Adivina Fico, ¿dónde cree que es este hospital? Y le pone las fotos de un hospital de Chocó. Y resulta que las fotos que le puso eran también del 2016 y así se ve el hospital de Chocó al día de hoy. No es la primera vez que lo hace. Por ejemplo, esta mentira de las estaciones del Metro Bogotá, totalmente diseñadas, ingeniería fase 3 y financiadas. Estas eran las estaciones del Metro Subterráneo de Bogotá, suspendido por Peñalosa. Las fotos son de la estación del Metro Business Center y el nuevo sitio de la línea Butoviaskaya, no sé cómo se pronuncia, abierta a finales de enero. Asesinada por abrir su comercio, paramilitarismo en Córdoba, pagan por salir a marchar, la ciudadanía bajo terror. Era un simulacro en una universidad, ahí se ve que la chica se está levantando del suelo. En París, siempre existe un alma allí que recuerda la Revolución Francesa, la Comuna de París y el mayo del 68, la imagen valiente, una persona lanzando supuestamente un ramo de flores. La foto real es una persona lanzando un artefacto explosivo.
Quieren volver a asesinarlo, así dejaron extremistas de derecha la tumba de Jaime Pardo Leal. Mensaje contra la paz. La tumba de Jaime Pardo Leal no fue profanada, le cayó un árbol encima. José Manuel Velázquez es un joven boyacense campeón nacional de física cuántica. Nos representará en las Olimpiadas Mundiales de Física. En una sociedad del conocimiento, la innovación se sustentará en las ciencias básicas estudiadas por nuestra juventud en la universidad. Es un actor porno, es una noticia falsa, no es ningún colombiano. Y así podríamos seguir con un montón de mentiras de Gustavo Petro, pero ustedes le creen, explíquenme por qué uno le cree a un mitómano mentiroso, patético como él. Entonces, a mí me encantaría preguntarles a los que todavía le creen a Petro, ¿qué se siente tener un presidente descaradamente mentiroso? ¿Cómo defiende uno eso? ¿Cómo puede uno siquiera decir que hace parte de esas mentiras y que le puede creer cualquier otra cosa cuando claramente es un presidente mentiroso? A mí me parece exagerado decirle mentiroso al presidente, pero bueno, eso es lo que puede estar pensando cualquier persona en su casa, en su oficina, en el Transmilenio, en un taxi o en un Uber. ¿Qué le vamos a hacer? Los errores de la comunicación política. Cambio de tema. Susana Boreal. Desde el viernes hay un bochinche gigante porque la representante a la Cámara, Susana Boreal, confesó que es consumidora habitual de marihuana. Pero creo que ese no es el verdadero problema. El verdadero problema es que la representante nombró a su novio como asesor político en su unidad legislativa sin cumplir con los requisitos exigidos por la ley. Se defiende en una certificación que le entregó al joven el ex senador Gustavo Bolívar, según el cual trabajó para él 3 años, con lo cual acredita la experiencia. El problema es que alguien investigó y encontró que no están diciendo toda la verdad. Esto es gravísimo y todo el país debería estar hablando de esto. Ya tocamos el tema del consumo de Susana Boreal, pero hablemos de lo verdaderamente importante. Se filtró la noticia de que Susana Boreal contrató en su UTL a Cristian Guzmán, quien es o era su pareja sentimental. Cristian le paga 9.200.000 pesos mensuales, pero ese no es el verdadero problema. El punto acá es que Cristian Guzmán ni siquiera acreditó el título profesional y adicionalmente puso como experiencia laboral únicamente una certificación expedida por Gustavo Bolívar. Esa experiencia fue como asesor político de Gustavo Bolívar por 3 años. Lo curioso acá es que durante ese tiempo no hay aportes de seguridad social, por lo que puede que esa certificación sea mentira y solamente sea un papel para que lo contrataran. Esto es indignante en un país con una tasa de desempleo juvenil de 21.5% según el DANE. ¿Cuántos jóvenes hay preparados, estudiados y esperando una oportunidad para que venga Susana Boreal como representante a contratar a alguien sin ningún mérito ni título? Perdónenme, pero yo voté por un cambio, para que las personas que renovaran el Congreso lo hicieran de verdad, y no para que llegaran a hacer las mismas mañas que por años han cometido los que siempre han estado allí. Perdónenme, pero eso que hizo Susana Boreal solamente tiene un nombre: corrupción. Quien habla es César Andrade, quien se arrepiente de haber votado por el cambio. Aquí el problema, como vemos, no es la marihuana, sino la ley, y podría salpicar al ex senador Gustavo Bolívar, quien dicen va a aspirar a la alcaldía de Bogotá. ¿Por qué lo puede salpicar y perjudicar? Porque una de dos: o falsificó un documento público, dijo mentiras en un documento público, que es la certificación que le sirve a Susana Boreal para acreditar la experiencia de su novio, a quien nombra asesor, o porque no pagó la seguridad social el senador a un trabajador. Las dos cosas lo podrían inhabilitar. Regresemos al tema de la reforma a la salud. La revista Cambio publicó un documento de 17 páginas en el cual 3 ministros, el de Educación, el de Hacienda y la ministra de Agricultura, más el director nacional de Planeación, le advierten a la ministra de Salud y al presidente Gustavo Petro que la reforma a la salud tal y como fue presentada no es viable por razones técnicas, financieras
y jurídicas. Entre otras cosas, dicen los ministros, porque una reforma como la que se propone al Sistema Nacional de Salud requiere de una ley estatutaria y no de una ley ordinaria. Como para el resto de los mortales no queda claro cuál es la diferencia entre una ley ordinaria y una ley estatutaria, le pregunté a Santiago García Jaramillo, estudiante de doctorado en filosofía en la Universidad de Cornell y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Javeriana de Bogotá. Estimado Ricardo, muy buenos días para usted y para todos sus oyentes. Es indudable que el tema de la reforma a la salud ha generado bastantes polémicas desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de la política pública, pero sobre todo desde el punto de vista constitucional. Y en ese punto son varios los asuntos que llaman la atención y quiero que hagamos un análisis breve sobre ellos. En los temas constitucionales es muy difícil tener blancos y negros, es muy difícil tener absolutos. Por eso casi todos son matices y más que decir de entrada que la reforma eso no es constitucional, yo hablaría de que tiene grandes riesgos de que sea inconstitucional. Y digo riesgos porque en últimas, pues esto lo deciden una mayoría de 5 magistrados que son seres humanos y como seres humanos pues pueden tener distintas posiciones o pueden, digamos, ir cambiando sus posturas. Pero en términos generales hay unos grandes riesgos de inconstitucionalidad. Lo primero, la discusión sobre si se debe tramitar una ley ordinaria o una ley estatutaria. Y esto es medio esotérico para los oyentes que no están familiarizados con el derecho constitucional, pero para explicarlo de manera muy sencilla, una ley estatutaria son leyes que tienen casi que un rango superior a las leyes cualquiera. ¿Por qué? Porque por medio de ellas se regulan los derechos fundamentales, se regula la participación democrática en el Estado. Entonces son asuntos que son tan importantes que la Constitución, cuando los que diseñaron la Constitución dijeron, no, a estas leyes démosles un trámite más importante, pongamos unas mayorías reforzadas, pongamos unos tiempos para que se tenga que tramitar y pongamos a que la Corte Constitucional les haga control inmediatamente sin esperar que alguien las demande. Las leyes ordinarias son mediante las cuales se pasan las políticas públicas, las decisiones del legislativo del día a día y que tienen, digamos, un trámite más laxo. Es importante señalar, y en esto el gobierno ha explotado el argumento, digamos que demasiado laxo, que no todo asunto que tenga que ver con un derecho fundamental tiene que ir por ley estatutaria, sino absolutamente todo tendría que ir por ley estatutaria, porque cualquier decisión del legislativo o la gran mayoría de decisiones del legislativo de alguna manera tangencialmente están relacionadas con un derecho fundamental. Entonces la Corte Constitucional en su jurisprudencia, en sus decisiones, lo que ha venido es tratando de delimitar cuándo es estatutaria y cuándo es ordinaria. Y en grandes rasgos, para lo que importa de esa reforma, ha señalado que si se regula la totalidad de un derecho, se regula comprensivamente un derecho, debe ser estatutaria, o si se tocan asuntos esenciales del derecho fundamental, lo que la Corte llama núcleo esencial, eso es muy complejo, pero vamos a ver que hay unos temas de esta reforma en los que se vuelve demasiado evidente. El gobierno también ha dicho hábilmente que el derecho a la salud fue regulado por la Ley 100, que es una ley ordinaria. Pero el gobierno no entra a señalar que para esa época el derecho a la salud no era un derecho fundamental. En el diseño original de la Constitución del 91, el derecho a la salud era lo que los constitucionalistas llamamos un derecho de segunda generación, es decir, un derecho programático, es decir, un llamado al Estado a que haga algo para garantizarlo en la medida de sus posibilidades financieras y políticas, pero que no era, digamos, como el derecho a la vida, como el derecho al habeas corpus, como el derecho a la igualdad, que uno podía exigirlo inmediatamente y podía exigirlo por tutela. De hecho, las primeras formas en que se garantizaba el derecho a la salud por la vía de tutela era demostrando que estaba en riesgo un derecho fundamental. Entonces, uno interponía una tutela para que se le garantizara el derecho a la salud porque estaba en riesgo el derecho a la vida. Sin embargo, en la evolución de las decisiones de la Corte, en especial en las primeras décadas, en los primeros años del 2000, y paradigmáticamente con la sentencia T760 de 2008, la Corte Constitucional señala que
el derecho a la salud es un derecho fundamental autónomo, es decir, yo no necesito para exigirlo decir que es que mi vida está en riesgo. No, la salud en sí misma está protegida como un derecho constitucional autónomo y es por eso que la reforma que se hace la ley estatutaria que se hace para reformar el sistema de salud ya se hace por medio, valga la redundancia, de una ley estatutaria y no de una ley ordinaria. Entonces es bastante confuso, aunque hábil lo que hace el gobierno al decir, mire, si la ley 100 es ordinaria, pues por paralelismo de formas, las cosas se hacen como se deshacen. Esta reforma, como quiere cambiar aspectos de la ley 100, pues también es ordinaria. No, no, no. En la mitad cambiaron las circunstancias y un derecho que no era fundamental pasó a ser fundamental. Y ahí está uno de los primeros grandes riesgos para que esta ley sea inconstitucional, ese proyecto de ley sea inconstitucional. Lo segundo, y es algo que pone de presente también Rodrigo Primi, y que se ha hablado mucho en los círculos de especialistas en derecho constitucional, y es que la reforma sí toca aspectos esenciales del derecho a la salud. Un solo ejemplo, el derecho a la libre escogencia. De acuerdo con la ley estatutaria, uno de los principios del derecho a la salud es la libre escogencia. Usted y yo podemos estar hoy en Sura, en Sanitas, en la nueva EPS y podemos cambiar, entrar y salir libremente de acuerdo a donde tengamos un mejor servicio. Con la obligatoriedad que la reforma de la ministra Corcho hace de que uno se empadrone en un centro de salud, en su barrio, en su vereda, etcétera, pues se está cercenando uno de los derechos fundamentales o uno de los contenidos fundamentales del derecho a la salud como lo tenemos hoy en día, que es el de la libre escogencia. Y ese contenido de la libre escogencia no puede ser cambiado por una ley ordinaria porque fue introducido por una ley estatutaria. Entonces ahí ya hay un riesgo de inconstitucionalidad y ahí empieza a demostrarse que esta reforma no es inocua, que esta reforma no es tan pacífica como dice la ministra, que es un simple desarrollo de la ley estatutaria. No, es una reforma, es un cambio a la ley estatutaria y allí hay un riesgo de inconstitucionalidad. Y por eso la carta de varios congresistas y ahora la advertencia de los ministros de que es mejor ir por el trámite de ley estatutaria, y no solo no es que sea mejor, sino que es lo que manda la Constitución y la jurisprudencia. Yo le añadiría un tercer riesgo que no va de la mano del tema de estatutario y ordinario, sino que la Corte Constitucional tiene un examen que se llama el test de no regresividad. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se afecta un derecho fundamental y un derecho prestacional, es decir, en que el Estado da algo, como es el derecho a la salud, la Corte debe hacer un examen para analizar si la nueva política, si la nueva regulación del derecho es regresiva, desmejora el derecho de acuerdo a lo que había anteriormente. Creo que con las advertencias de los ministros es muy difícil para la Corte decir que esta reforma es progresiva, es decir, que avanza en protección del derecho fundamental a la salud y no que es regresiva, es decir, que daña o retrocede en el tiempo con lo que hay hoy en día. Entonces, esto es algo a lo que no se le ha puesto mucha atención porque es técnico, porque es complejo, pero que tiene mucho de política pública y creo que el mensaje que mandan en esas 17 páginas es que la reforma puede ser regresiva, puede desmejorar el acceso y la calidad de los ciudadanos y ese también es un argumento muy fuerte que tendrá que tener en cuenta la Corte Constitucional en una eventual revisión del proyecto de ley de reforma a la salud. Entonces, en conclusión, este proyecto tiene grandes riesgos de constitucionalidad. Creo que el gobierno no ha sido transparente, aunque ha sido hábil en la forma en cómo ha dicho que no se trata de una ley estatutaria, sino de una ordinaria, pero está poniendo en grave riesgo esta reforma y la Corte Constitucional en su momento será la encargada de tomar la decisión si es que el gobierno se empeña en seguir adelante con el proyecto tal y como viene. De lo que dice Santiago García, hay que destacar el hecho de que la reforma a la salud tal y como la proponen no se está quitando a los colombianos el derecho fundamental a elegir quién nos atiende, quién nos cuida, quién protege nuestra salud. Y ese es un derecho fundamental según la Corte Constitucional.
Tal vez por eso es que hoy se dice esta mañana que la reforma a la salud está en cuidados intensivos. Diagnóstico que no comparte el presidente Gustavo Petro, quien madrugó a insistir en su cuenta de Twitter. El presidente acaba de publicar un hilo que dice lo siguiente. La carta publicada por medios de comunicación por algunos de mis ministros sobre la reforma a la salud es cierta. Fue discutida por horas y por días, por mí mismo y por los equipos técnicos que se designaron para ello. Hice reunión con las EPS por ello. La discusión arrojó cambios del proyecto y cuadros diferentes del impacto fiscal. El cuadro inicial tiene costos que son independientes a la reforma y no debieron incluirse como el pago de servicios a extranjeros, la formalización laboral o el pago de la deuda hospitalaria. El mandato popular que recibí de mis electores y electoras es la del cambio. El proyecto de salud presentado al Congreso presenta los fundamentos esenciales de nuestra propuesta presentada en la campaña electoral a toda la sociedad colombiana y tiene todo mi respaldo. El mayor hecho de corrupción que ha sucedido en la historia se ha presentado con los recursos de la salud. Decenas de billones fueron saqueados. Por ello, no solo se fortalecieron grupos armados, crecieron ilícitamente patrimonios personales, sino que murieron millones de colombianos. La reforma a la salud impedirá que su presupuesto pueda ser en el futuro saqueado. Solicito al Congreso que se conforme de manera independiente una comisión de la verdad que le presente al país la historia del saqueo de los recursos de la salud para que no se vuelva a repetir. Para esta semana, el presidente ha programado reunión en la Casa de Nariño con los partidos que dicen ser partidos de gobierno, a ver si los convence de aprobar la reforma a la salud. ¿Esto por qué? Porque el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido de la U y el Partido Verde han dicho que así como está, no la van a votar. Y para el cierre, un comentario sobre una carta que le envió un grupo de periodistas al presidente de la República, al presidente del Congreso y a prácticamente todas las autoridades que hoy ostentan el poder en Colombia. Estos periodistas, unos 80, le piden a esas instituciones que transmitan en vivo y en directo las ruedas de prensa y los pronunciamientos de los funcionarios públicos. Pienso yo, ¿cómo estará de grave el acceso a la información pública en Colombia que los periodistas, y vieran los nombres que hay en esa lista, la voy a poner en ricardogalán.co para que ustedes la vean, para que esos periodistas se conformen con seguir los pronunciamientos de los funcionarios a través de las redes sociales, renunciando a la posibilidad de preguntar cómo andarán de mal las cosas en Colombia en materia de libertad de expresión. Hasta aquí este episodio. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos mañana aquí en el mismo canal. Que tengan un resto de día muy feliz.